Hola a todos, ¿cómo van? Como se los había prometido antes, ya íbamos a hablar un poco sobre la histología del apéndice cecal. Justamente estábamos hablando del tubo digestivo y decíamos que el apéndice cecal no es nada más que una prolongación del mismo ciego, que es una porción del intestino grueso, y que cuando hablamos de sus características histológicas vamos a ver una característica muy similar a la del colon, ¿sí? Una mucosa que es bastante similar a la del colon, pero también tiene sus diferencias. Decíamos que al ser una extensión del colon iba a tener prácticamente las mismas características, pero sí hay algo que lo diferencia del colon, y esa diferencia está justamente acá afuera en la capa muscular. Decíamos que en el colon habían dos capas, la longitudinal externa y la circular interna. En el apéndice cecal también existen esas mismas dos estratos, pero a diferencia del colon, la longitudinal externa sí se extiende o recubre toda la circunferencia del apéndice. No es como en el colon, en donde la capa longitudinal externa simplemente formaba las tenias colónicas, sino que aquí sí está rodeando toda la extensión del apéndice cecal. Ahora, en esta fotografía de este corte vemos las cuatro capas que tiene todo el tubo digestivo. Tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular y acá afuera la serosa de tejido conectivo con la capa de células mesoteliales. Pero vamos a hablar un poco sobre justamente este apéndice cecal, en donde la mucosa es idéntica a la del colon, tiene el mismo epitelio cilíndrico simple con células calciformes que se invagina formando estas glándulas tubulares que son criptas o glándulas de Lieberkühn, que se extienden por toda la extensión de la mucosa. ¿Sí? Toda la extensión de la mucosa está tapizada por por este epitelio, y por este epitelio se imagina formando estas glándulas. Pero aquí vamos a ver una submucosa que está completamente poblada por estos cúmulos de tejido linfoideo, que son los folículos linfoideos, que casi están presentes en toda la extensión de la submucosa. Y veamos aquí estos folículos que se caracterizan porque aquí en el apéndice cecal vamos a ver una gran cantidad de folículos linfoideos con un centro más clarito, que es lo que conocemos como centro germinativo. O sea, ya aquí las células que están en la parte central del folículo ya han sido activadas. O sea, los linfocitos B de esta parte ya han sido activados, y esta porción del folículo linfoideo, que sale más clarita en comparación con la de acá, es justamente lo que se conoce como centro germinativo. Y esta capa, que es más basófila, que se encuentra en la periferia, y que si comparamos con la parte periférica de acá abajo, esta capa de células que está en contacto ya con la mucosa es lo que se conoce justamente como las células del manto. O sea, estamos hablando justamente de la zona del manto, que es esta capa o esta zona del folículo que es mucho más basófila y que es mucho más prominente hacia la luz del órgano. Esto de aquí es luz, y vemos como esta zona del manto es mucho más prominente de este lado en comparación con el lado de acá. Entonces la zona central sería el centro germinativo. También vemos que la zona más superficial de la submucosa, que es esta capa que estamos viendo aquí de tejido conectivo denso, que tiene vasos sanguíneos, nervios, esta zona superficial de la submucosa se confunde con la lámina propia, se mezcla casi que con la lámina propia, justamente porque aquí hay una gran cantidad de linfocitos. O sea, estamos hablando de abundantes linfocitos en este sitio, ¿sí? Que se mezclan con la gran cantidad de linfocitos que hay en la lámina propia,
Justamente por eso es que no se logra mucho diferenciar y no se logra mucho ver la muscular de la mucosa, que sería la zona que limita la mucosa, que es esto de aquí, de la submucosa. Entonces, justamente, si comparamos esta primera porción de la submucosa con la porción más profunda de la submucosa, vemos que en la porción más superficial de esta capa submucosa hay una gran cantidad de linfocitos que se encuentran regados prácticamente a lo largo de toda la submucosa. Esto es una característica importantísima, ¿sí? Porque vemos una gran cantidad de folículos y en la porción más superficial de la submucosa vemos esta gran cantidad de linfocitos, mientras que en la parte profunda de la submucosa hay una infiltración relativamente escasa de linfocitos. Acá tendríamos la capa muscular externa o muscular propia con fibras circulares internas y más hacia afuera las fibras longitudinales externas y más hacia afuera obviamente la serosa. Entonces fíjense bien, no se confundan, no hay cómo confundirse en la estructura histológica justamente de este apéndice secal. ¿Sí? Recuerden que aquí vemos muchos folículos con centros germinativos, zona del manto, que son folículos ya activados, y una gran cantidad de linfocitos dispersos en la porción más superficial de la submucosa. De ahí lo mismo, vemos las mismas glándulas tubulares, que serían las glándulas de Lieberkühn, que también se encuentran en el intestino grueso, el mismo epitelio, una gran cantidad de células caliciformes intercaladas con enterocitos. Bien, hasta aquí este video. Si tienen dudas, preguntas, no duden, valga la redundancia, en contactarnos. Para eso estamos. Esto es Independientes Medicina, justamente trabajando siempre en la excelencia académica desde 1985. Pueden igual seguirnos en redes sociales. Estamos como Independientes Medicina en Instagram. Bueno, también pueden seguir a Rincón de la Histología para más contenido académico. En mi página personal de Instagram en realidad no hay mucho contenido académico que ver, pero bueno, a lo mejor y se rían por ahí. Hasta aquí este video, nos vemos en la próxima.